Todos nosotros hemos escuchado esta frase, metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué significa? Bueno, esta frase se remonta, hermanos, allá al Evangelio de Juan en el capítulo 20. Después de que Jesús resucita entre los muertos y se le aparece a los apóstoles por primera vez. Pero la escritura dice que Tomás no estaba presente. Luego los apóstoles le informan a Tomás que habían visto al Señor resucitado. Tomás dice entonces, si no viere y metiere mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Y a partir de ahí, esta frase se empezó a popularizar y como les dije ahora, pues lo más seguro es que usted la ha escuchado. ¿Qué significa ahora meter el dedo en la llaga? Significa ahondar en un problema de alguien o algo emocional, psicológico. Y esto, hermanos, no es fácil, pero hay personas que les gusta estar metiendo el dedo en la llaga, en las heridas, escarnecer a su prójimo. Pero bueno, dice, hermanos, la escritura, vamos a leer el texto, por favor. En Juan capítulo 19, en el versículo 34, la herida del costado del Señor fue en el último momento en que el Señor tuvo vida en esta tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 34, encontramos que el soldado, para corroborar la muerte del Señor, introdujo su lanza en el costado de Cristo. Dice ahí, Mateo capítulo 19, versículo 33, versículo 34, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando dice ahí que le salió sangre y agua, podemos nosotros decir que está representado ahí la salvación del hombre. En la sangre de Cristo nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Hay varios versículos que así lo enseñan. Pablo en Efesios capítulo 1 lo enseña. Juan también lo enseña en Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 5 y el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 26 en el versículo 28 dijo que esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y el agua, de la cual también dice el versículo 34 que salió del costado de Jesús, representa la salvación del hombre. La sangre representa la salvación de Cristo para el hombre y el agua representa, hermanos, el acto que el hombre debe realizar para poder llegar a alcanzar el perdón de sus pecados. Pero en este caso, el soldado simplemente, hermanos, estaba corroborando la muerte de Cristo. Quizás el tipo ni creía en Jesús, estaba cumpliendo su trabajo. Estaban ahí 4 soldados que dieron muerte a estos 3 hombres, en particular a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el mundo entonces quería corroborar que la muerte de estos personajes, de estos condenados, se llevara a cabo. Y sin lugar a dudas, estaban comprobando, iban a estar seguros de que estos hombres habían muerto. A Jesús no se le quiebran las piernas. Es la única herida que Jesús no sufrió. De resto, Jesucristo sufrió todas las heridas posibles que un hombre pueda llegar a tener, excepto una fractura. Bueno, la escritura sí lo decía. Y le abrió el costado. Quizás este hombre no creía en Cristo. Ojalá. Guardamos la esperanza de que este hombre, en algún momento del tiempo, Dios le haya dado la oportunidad de creer en el Señor. Pero el otro personaje que se ve involucrado en el costado de Cristo, aparte del soldado que le abrió al Señor su costado, es un discípulo del Señor, alguien que creía o que cree en el Señor. Y es un apóstol que se llama Tomás. En Juan capítulo 20, en el versículo 27, dice ahí, luego dijo a Tomás cuando el Señor se presentó 8 días después de haber resucitado, 8 días después de haber resucitado, se presenta con los apóstoles, ante los apóstoles, una vez más y confronta a Tomás, usando las mismas palabras que él había usado. Versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. En este acto del Señor encontramos misericordia del Señor, un acto de bondad para con Tomás, para un incrédulo, para un escéptico. No lo dejó en su duda, no lo dejó con su cuestionamiento, no la resolvió. Aunque nosotros sabemos, allá en 2 Corintios, que Pablo dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Y así como Tomás, muchos hoy en día viven así, exigiendo pruebas, exigiendo algo lógico para poder creer. Y muchos como Tomás siguen metiendo el dedo en la llaga del Señor, vuelvo y digo, exigiendo una prueba tangible por sus sentidos, corroborar la existencia del Señor. Hoy en día hay muchas personas que se han dado la tarea de averiguar si realmente Jesús murió, de averiguar si realmente el Mesías existió. Y van y excavan y interrogan y se van para las tierras antiguas, allá para Jerusalén y etcétera, etcétera, y investigan y buscan pruebas físicas de la existencia del Señor. Pero aquí hay dos personajes interesantes. Uno queriendo corroborar la muerte del Señor y otro queriendo corroborar la vida del Señor. Si el Señor vivía realmente. Y era Tomás. Bueno, Jesús dice más abajo, no puse el texto, pero usted lo sabe. Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y ahí habla de nosotros, usted y yo estamos incluidos ahí en ese grupo. Muchos vieron a Jesús muerto, resucitado, ascender al cielo. Y esos fueron los testigos del Señor, como los apóstoles que dieron fe de que Jesús realmente había resucitado entre los muertos. Pero usted y yo hacemos parte del grupo de aquellos que no vieron o que no hemos visto al Señor. Lo vemos, hermanos, por los ojos de la fe, como Pablo dice en Efesios 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de la muerte del Señor? Y más, estar seguros que Él realmente vivió. No tenemos que meter el dedo en la llaga para creerlo. Usted y yo, hermanos, sabemos perfectamente que hemos creído solamente por fe. Por los ojos de la fe vemos al Señor. Por la fe creemos que Cristo llevó a cabo ese sacrificio. Y esa fe lo trajo a usted aquí. Este domingo y el acto que vamos a realizar en estos momentos es un acto de fe. No hemos visto al Señor, no lo hemos visto crucificado, tampoco lo vimos resucitado, mucho menos, hermanos, cuando ascendió al cielo. Y después de ascender al cielo, pues Jesús también se manifestó, como en el caso de Esteban, que cuando iba a ser apedreado allá en Hechos capítulo 7, que alzó sus ojos al cielo y vio abiertos los cielos y vio al Padre y dice, y al Hijo de Dios sentado a la diestra de él. No lo hemos visto de esa forma. Simplemente, hermanos, usted y yo creímos sin ver. Y hoy Cristo va a habitar con nosotros. ¿Pero cómo? No de forma corporal, sino por la fe. ¿Y en dónde? En nuestros corazones. La cena del Señor es el acto por medio del cual usted y yo nos unimos a Cristo. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el pan y el jugo, en esos elementos está el Señor. ¿Cómo creemos que esto es así? Pues un acto de fe. No de fe ciega, sino de una fe que realmente, como dice la Escritura, es una fe que viene por las Sagradas Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, dice Pablo en Romanos. Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí, es la respuesta. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Amén, sí, así es. Por eso todos los domingos es una convocación a todos los cristianos a que vengan, a que nos reunamos para tener comunión con la sangre de Cristo, para tener comunión con el cuerpo de Cristo. Este versículo, hermano, nos enseña que Cristo murió por nosotros. Así no le hayamos visto. Y no es necesario pedir pruebas como Tomás. Y no es necesario corroborar la muerte de Cristo como lo pretendió el soldado. Ni mucho menos como Tomás exigía realmente para él saber que Cristo vivía. Para nosotros Cristo murió, amén. Y para nosotros Cristo vivió. Y vive cada domingo cuando participamos del pan y del jugo de uva. Cristo se hace vivo en nosotros todos los domingos. El que se pierda de la cena del Señor está olvidando de su Salvador, está olvidando de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús manda que todos los domingos nos reunamos, hermanos, a participar de la cena del Señor, lo que Él quiere con usted, porque es una relación personal con Jesús, es que usted no se olvide de su Salvador. Aun cuando hayan pasado miles de años y no tengamos evidencia física de eso que ocurrió hace tanto tiempo, pero en el pan y en jugo, hermano, nosotros recordamos, y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, que anunciamos al mundo la muerte de Jesús. Y eso implica su sepultura y su resurrección y su ascensión al cielo y el hecho de estar sentado a la diestra del Padre. Hoy Cristo se hace vivo en nosotros y no necesitamos pruebas, hermanos. Simplemente creemos que es así porque la Biblia, la Escritura, nos confirma esta verdad innegable. Nosotros somos el pueblo, hermanos, que creímos sin ver. Muchos exigieron pruebas y creyeron, pero nosotros tenemos una bendición, como Jesús mismo dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y eso somos nosotros. Eso es una bendición. Vamos entonces, hermanos, a disponernos a que Cristo, como dice ahí, viva, me devuelvo en la diapositiva, habite por la fe en nuestros corazones a través de la cena del Señor. Vamos a hacer una oración por el pan sin levadura, símbolo que representa el cuerpo de nuestro Salvador, de Cristo, Dios mismo, Dios entre nosotros.